Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les mostraré dos métodos diferentes para poder quitarle el fondo a las imágenes. Cada método es adecuado para cierto tipo de imagen que quieran eliminar el fondo. Ahora sin más, vamos con el video. Para este método es muy sencillo realizar, pero dependerá del tipo de imagen que trabajes y quieras quitarle el fondo. Si la imagen tiene un fondo simple, para quitarle el fondo será rápido y sencillo, pero si la imagen tiene un fondo saturado con muchos colores u objetos, el tiempo será un poco mayor. Lo primero que haremos es abrir la imagen. Pueden darle clic derecho y abrir con Photoshop, o pueden abrir un archivo nuevo de Photoshop y solo arrastrar la imagen. Ya con la imagen en Photoshop, cortaremos la imagen, dejando solo lo que vamos a requerir de ese diseño. Para ello, seleccionaremos la herramienta marco rectangular y seleccionamos la imagen. Apretamos la tecla Control más C y luego Control más V. Esto nos creará una nueva capa, pero solo con la imagen que seleccionamos. Ahora, ocultaremos la imagen original dando clic al icono del ojo que tiene al lado izquierdo. Ahora solo nos quedará la imagen recortada. Lo siguiente es seleccionar la capa de la imagen que recortaremos. Nos dirigimos a la pestaña de propiedades, bajamos y seleccionamos la opción que dice eliminar fondo. Esto se demorará unos segundos o minutos, que dependerá de su computadora. Al terminar, vemos cómo queda nuestra imagen sin fondo, pero en este caso yo quiero que tenga esta parte del pasto, lo cual esa opción me borró. Para ello, seleccionaremos la capa de miniatura de máscara. Nos dirigimos al panel izquierdo y seleccionaremos la herramienta lazo. Le damos clic y ahora nos dirigimos a la parte superior y seleccionamos la opción seleccionar y aplicar máscara. Esta opción nos permite borrar o agregar partes del diseño. Como deseamos restaurar parte de la imagen, nos dirigiremos al panel de la izquierda y seleccionaremos la herramienta pincel. Esto nos permite restaurar parte de la imagen. Ahora ajustaremos el grosor y dureza del pincel. Esto dependerá de los detalles a trabajar de la imagen. Ya ajustado, procederemos a pintar la zona que requerimos restaurar. Y como pueden notar, el pasto sigue teniendo el color de fondo de la imagen. Y yo lo que quiero es dejar solo el pasto. Para ello, seleccionaremos la herramienta pincel para perfeccionar orden. Le damos clic. Esta herramienta nos permite borrar el fondo dejando esos detalles del pasto. Ajustaremos el grosor y dureza del pincel para que el trabajo quede excelente. Ahora solo procedemos a borrar la parte del fondo que quedó en el pasto. Le damos clic solo en las partes donde hay fondo. Aunque se borren ciertos detalles del pasto no importa, ya que esos detalles no se notarán. Ya teniendo nuestra imagen como queremos, nos dirigimos al panel derecho. En este panel hay ajustes que nos pueden ayudar a mejorar nuestra imagen. Yo casi siempre lo tengo configurado así, pero ustedes pueden jugar moviéndole las barras. Eso dependerá de sus gustos y de cómo deseen sus diseños. Ahora nos dirigimos a ajustes de salida y en la opción de enviar a, seleccionamos nueva capa con máscara de capa y le damos en OK. Y como pueden notar, se nos crea una nueva capa con las configuraciones que realizamos. Y es así como nos queda nuestra imagen ya sin fondo. Los detalles del pasto no quedaron muy bien, pero eso se puede arreglar ajustando el pincel y con más tiempo.
Para este método usaremos esta imagen que tiene un fondo sencillo, pero a diferencia de la otra imagen, en esta deseamos sacar o quedarnos con varias cosas de este diseño. Y si lo hacemos como el primer método, tardaremos un poco más, porque se borrarán ciertos detalles que no queremos borrar. Lo primero será convertir la imagen en un archivo editable, para que podamos borrar, distorsionar, agrandar, etc. Y para ello hacemos lo siguiente: seleccionamos la capa de la imagen, damos clic derecho y seleccionamos la opción rasterizar capa. Esta opción nos permite editar la imagen. Ahora ocultaremos la capa de fondo para que podamos trabajar mejor con la imagen. Le daremos clic al icono del ojo que tiene a un lado la capa. Lo siguiente es seleccionar la herramienta varita mágica. Si a ti te aparece otro nombre, es porque ese icono hay tres tipos de herramientas. Para ello damos clic y sin soltar nos abrirá una barra en donde están las tres opciones. Seleccionaremos varita mágica. Ya seleccionada, nos dirigimos a la barra de la parte de arriba y en el apartado que dice Toler o tolerancia, ajustaremos los valores que consideremos. Si el valor es menos, esta herramienta va a distinguir el color de la zona que estamos seleccionando. Si el valor es mayor, la herramienta pasará por alto ciertos colores. Por ejemplo, si hay blanco y gris en la misma imagen, esta herramienta seleccionará ambos colores, ya que la tolerancia que le dimos es mayor. Así que el valor que le den dependerá con el diseño que estén trabajando. Yo le daré un valor de 40. Ahora seleccionaremos la parte que deseen borrar. En mi caso es lo blanco de la imagen. Daré clic en el fondo blanco y automáticamente se seleccionará toda la zona blanca del fondo. Para borrar, simplemente le damos a la tecla suprimir. Y así nos queda nuestra imagen con el fondo ya borrado. Otro método para borrar es seleccionar el fondo de la imagen. Ya seleccionado el fondo, le damos clic derecho y seleccionamos la opción de seleccionar inverso. Esto hace que seleccione todo lo que queremos conservar de la imagen. Nos dirigimos a la parte baja de la derecha y darle clic al icono añadir máscara de capa. Y esto borrará el fondo de nuestra imagen, pero conservando la imagen original por si queremos restaurar algún detalle del diseño. Eso dependerá de lo que vayan a necesitar. Y es así como terminamos este video. Si te gustó, te invito a que te suscribas, actives la campanita y le des un buen like. Así me ayudas muchísimo y me motivas a seguir subiendo nuevo contenido. Si tienes alguna duda, pregunta, comentario o alguna sugerencia, déjamelo aquí abajo en los comentarios y con gusto te estaré respondiendo y sobre todo tomando en cuenta. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video.